Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por sumarse, por acompañarnos en este nuevo encuentro, en este nuevo webinar que estamos planteando hoy. Hoy, bueno, estamos contando con la participación del biólogo Christian Schneider. Christian, muchísimas gracias por aceptar la invitación, muchas gracias por sumarte a compartir todo lo que sabes, digamos, toda tu investigación también en este espacio desde la Universidad Libre del Ambiente. Bueno, lo invitamos, Cristian es, seguramente muchos de ustedes lo conocen, Cristian es biólogo, es especialista en áreas naturales protegidas, es docente de la Universidad Provincial de Córdoba en la carrera de guardaparques, y forma parte, aparte de la plataforma MAP, que es parte, digamos, disculpen la redundancia, de la Asociación Civil ACEN, Asociación para la Conservación y Estudio de la Naturaleza. Así que bueno, felices de poder contar acá con tu presencia, Cristian. Bueno, y nosotros, el título que nos convoca hoy es Nuevos Parques Nacionales en Córdoba y Áreas Naturales Protegidas. Fue un poco también cuando hace poquitas semanas, bueno, se sancionó, digamos, finalmente se creó el Parque Nacional Ancenusa, que estaba como muy en agenda, y surgieron como distintas cuestiones en ese momento, distintas discusiones. Nos pareció una buena oportunidad, también una buena coyuntura para poder invitarlo a Cristian a poder conversar un poquito, que nos cuente un poquito sobre estos nuevos parques nacionales en la provincia de Córdoba, que siempre es algo para celebrar, pero también que nos cuente sobre el sistema de áreas naturales protegidas en Córdoba, que contamos con muchas áreas naturales protegidas, hay que ver en qué condiciones de implementación, con qué recursos se cuenta, y también discutir qué se está conservando en una provincia que digamos que tiene relictos de bosque nativo, solamente nos queda menos del 3% del bosque nativo, que sabemos que es importante conservarlo y que al mismo tiempo cada vez resulta más difícil, y hay como muchos conflictos también en distintos puntos de la provincia por distintos tipos de emprendimientos, bueno, en fin, diversas cuestiones que nos parecía que era interesante poder charlarlas esta mañana. Cristian va a tener una presentación, nos va a contar un poco parte de su investigación, muchos mapas, que es como su gran métier, digamos, es lo que es muy bueno en ese tema. También es algo que a lo mejor no todos tenemos acceso a esa información. Bueno, creo que la plataforma MAP tiene que ver con eso, también con dar acceso a esa información, así que también está bueno poder contarlo. Pero como siempre, también comentarles e invitarles a que se sientan libres de abrir el micrófono, de comentar por el chat, porque la idea es que también esto no sea una clase expositiva, sino que fundamentalmente sea un intercambio en el que todas las personas que participemos nos podamos enriquecer de alguna manera, y podamos también encontrar aquí un espacio de debate, de discusión y de reflexión. Para aquellas personas que se puedan ir sumando a través del Facebook, porque esto también lo vamos a estar transmitiendo por Facebook, bueno, también les invitamos a que puedan dejar comentarios ahí en el muro, y se los vamos a hacer llegar de alguna manera al invitado y a las personas que están sumándose a la reunión. Así que bueno, Cristian, bienvenido. Muchas gracias nuevamente por estar hoy acá con nosotros. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, ante todo por el espacio, que nada, siempre agradecemos que se dé el espacio de poder compartir desde plataforma MAP. Ya hacen un poco el trabajo que estamos realizando con un grupo de compañeras de guardaparques, y bueno, desde hacen también gente de las ciencias sociales, la biología. Nada, es realmente un placer que siempre la ULA ahí nos esté dando la posibilidad de dialogar, y la libertad de que se dé un diálogo franco. Y tal cual como decías vos, Vicky, me parece que es súper interesante que esté la oportunidad de que quien esté acá en la sala, acá en la reunión, o sea, por ahí el chat o el medio que sea, que no hay ningún problema en algún momento de tener ahí la presentación, que no está totalmente, digamos, ceñida a un guión. Sí iré compartiendo algunas cuestiones que hemos estado produciendo y una mirada al respecto justamente de lo que comentabas, más que simplemente detenernos y hacer un foco muy grande en estos nuevos parques nacionales en Córdoba. En realidad es querer un poco ahondar en las áreas protegidas de Córdoba, en los diferentes sistemas de áreas protegidas que estamos teniendo en Córdoba. También como un poco para comprender qué es esto de las áreas protegidas, los sistemas, y que justamente están abordando desde el punto de vista de sus estrategias de conservación, de protección, etc.
Esto, como les decía, lo hacemos desde, voy a pegar un pequeño salto aquí, que voy a intentar hacerlo porque a veces las pestañas de los exploradores no me dejan hacerlo. Voy a ver, bueno, está difícil hacerlo. Ahora sí, tengo que correr una barra. La idea es presentar un poco desde lo que están viendo que es un instrumento de este proyecto de ASEN, que es plataforma MAP. La idea básicamente es una plataforma de monitoreo de áreas protegidas en función de hacer un seguimiento de políticas públicas en este tipo de herramientas de conservación. En este instrumento que tenemos, que es la web, en realidad es un instrumento de comunicación y de compartir y poder entonces poner en discusión públicamente diferentes enfoques que tenemos al respecto de los diferentes sistemas de áreas protegidas y su grado de implementación, ¿no? Las políticas que se están dando concretamente, más allá de lo que también abordamos, comunicamos de conceptos, de lo que es la información quizás mínima y básica de estos sistemas de áreas protegidas, con un foco inicialmente en Córdoba, como verán ahora en la pantalla. Tenemos el relevamiento realizado entre el 2019 y 2020 publicado. Ahora con esto justamente que vamos a compartir hoy, se amplía, ¿no?, un poco el espectro de lo que hay que incorporar, actualizar ahora de áreas protegidas nacionales en Córdoba, pero también se va a dar, no lo hemos podido terminar para en esas compartirlo como una primicia acá, pero se va a dar una ampliación de lo que es el inventario de áreas protegidas en Córdoba, en forma bastante sustanciosa, no solo porque se suma este Parque Nacional Ancenusa que mencionabas que se ha creado, sino porque hay una aparición y en este trabajo también cuasi arqueológico de buscar figuras de áreas protegidas creadas a nivel municipal, a nivel privado, se han detectado y se han dado en estos últimos años la creación de un sinnúmero de áreas protegidas, por lo cual es muy probable que lleguemos a más de 100 fácil, probablemente lleguemos pisando los 110 áreas protegidas en Córdoba, ¿no? Entonces por ello digo de que MAP tiene un foco en la situación de Córdoba, pero estamos empezando a ampliar, y en esta cuestión que justamente hoy también nos convoca, bueno, empezar a ampliar la mirada, por lo menos a comunicar información de lo que es la actualidad del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, entonces repartido en el resto de las provincias. Pero bueno, ahí vamos a hablar un poco de este enfoque de cómo mostramos la información en función de lo que vamos a compartir hoy de Córdoba fundamentalmente. Por lo cual voy a ampliar un poco más la pantalla, así nos queda más cómodo ahí la mirada. La idea es entonces hacer un primer foco en lo que ha sido, como verán en esta primera imagen, este resumen que ahora vamos a ver el mapa un poco más en detalle, de la aparición de dos parques nacionales desde lo que es el 2018 al 2022, ¿no? Entonces, con la aparición de esos dos parques, ¿no?, el Parque Nacional Tras la Sierra, y que prontamente se denominará Pinas ya oficialmente, en función de que se crea sobre lo que es una única propiedad, una estancia, la denominada Pinas, de 105.000 hectáreas en el oeste de Córdoba, una oportunidad enorme de conservación que lleva décadas con la intención de ser creada, ¿no? Ya vamos a ver que actualmente una parte de esa estancia se convirtió en Parque Nacional, y vamos a hablar ahí qué pasó con el resto. Y lo que ha sido entonces el hecho también reciente, pero mayor, de lo que es creación de áreas protegidas en la última década, es, bueno, la aparición del Parque Nacional Ancenusa, en lo que es esta región de la laguna Mar Chiquita, Mar de Ancenusa, bañados del Río Dulce, donde ya preexistía un área protegida provincial. Eso lo vamos a hablar ahora. Entonces, con esta excusa es entonces, como bien Vicky nos fue adelantando, entrar un poco en lo que sucede con áreas protegidas en Córdoba. Por lo cual, y ahí está esto que quería compartirles, explicarles cuál es el enfoque de cómo estamos presentando la información allí en la web de plataforma MAP, de cuál es la perspectiva que tenemos en esto de monitorear, mostrar información y reflexionar en lo que nos sucede. Hemos presentado, tenemos un poco la lógica de ordenar la información y presentarla en función de sistemas de áreas protegidas, ¿no? Y queda claro que esos sistemas de áreas protegidas
involucran diferentes tipos o categorías, ¿no? Formalmente son categorías de gestión, categorías de manejo de áreas protegidas, indistintamente se suele utilizar ese concepto en forma similar, o para entenderlo, insisto, en forma más práctica y sencilla, diferentes tipos de áreas protegidas. Pero, insisto, con nuestra lógica de cómo presentamos la información, la idea es organizarla en función de que esos sistemas tienen responsabilidades administrativas. Es decir, hay personas, hay instituciones, hay organismos, hay jurisdicciones que tienen la responsabilidad de efectivizar la política pública ambiental y en otros, y en un sentido amplio también lo que conlleva a trabajar el sistema social dentro de ellas y en sus áreas de influencia, en función de la responsabilidad de estas personas, instituciones, organismos, ¿no? Entonces aquí yo presento lo que en Córdoba se va dando y podemos empezar a describir de existencia de áreas protegidas en función de estos títulos que dice áreas protegidas nacionales, áreas protegidas provinciales de Córdoba, áreas municipales, áreas privadas. Estos diferentes conjuntos de áreas protegidas, lo que queremos es resaltar de que tienen estos organismos, estas instituciones y las personas que van detentando los puestos de responsabilidad, tienen esa responsabilidad administrativa de que se cumpla esta política pública. Y el interés de MAP es justamente monitorearlos para estar evidenciando los avances, los aciertos, los desaciertos, los vacíos, lo que se va avanzando, las oportunidades que se van dando, en función de estar entonces dialogando, discutiendo, interpelando las responsabilidades que se dan en el manejo, en la gestión, en la administración de estas áreas protegidas. Insisto, la figura de quien administra la responsabilidad es un poco lo que nos convoca a la hora de clarificar las tipologías de áreas protegidas, en función de que queda claro que están estas categorías que se dan, ¿no? En Córdoba tenemos, si es por el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y hay dos organismos que en cuanto a áreas protegidas nacionales tienen la responsabilidad administrativa. Está el sistema de parques nacionales, el sistema de áreas protegidas que la administración de parques nacionales tiene la responsabilidad a cargo de gestionarla, de administrarla, y las categorías que generalmente conocemos, a pesar de que hay algunas otras más, son las de parques nacionales y reservas nacionales, las que se presentan aquí en Córdoba. Por lo cual ahí vamos a avanzar y vamos a ver un poco el espectro de qué áreas protegidas tenemos. Básicamente son tres, se podría decir conjuntos de áreas protegidas, porque en realidad estas diferentes áreas protegidas están presentando una porción de ellas con la categoría de Parque Nacional y una porción de ellas con la categoría de Reserva Nacional, ¿no? La unidad, como decíamos recién con Ancenusa, la unidad es el Parque Nacional Ancenusa, pero vamos a ver que hay dos categorías diferentes bajo administración de Parques Nacionales. Pasa lo mismo con las otras dos, con con Pinas, con Tras la Sierra, que es la que también nos convoca como excusa para hoy, y está el ya con unas décadas de creada, el Parque Nacional Quebrada del Condón. Pero también están las reservas naturales de la defensa. No es responsabilidad de Parques Nacionales su administración, es responsabilidad del Ministerio de Defensa, son predios que siempre han tenido un uso militar. Hay dos predios en Córdoba, uno dependiente del Ejército Argentino, otro dependiendo de la Fuerza Aérea. El que depende del Ejército Argentino es La Calera, el que depende de Fuerza Aérea es Ascochinga, y justo hoy estamos con esta cuestión, con esta coyuntura de que se ha dado un incendio justamente en esa área protegida y que se ha extendido, ¿no?, más allá de sus límites a otras zonas colindantes, ¿no?, en lo que es hoy un incendio forestal que lo están combatiendo bomberos y brigadistas y personal también de estas instituciones. Digo porque nada, de eso un poquito también vamos a hablar, de estas coyunturas, de lo que nos está ocurriendo en cuestiones de amenazas, pero también ver lo que significa las oportunidades que existen en estas áreas protegidas y la necesidad de que estas responsabilidades se vayan cumpliendo en el máximo, en el mejor nivel, para que estas amenazas disminuyan o no ocurran. Eso es en cuanto a áreas protegidas nacionales. Parques nacionales, reservas nacionales dependen de la APN, son 3 en Córdoba. Reservas naturales de la defensa son 2, dependen del Ministerio de Defensa, y tienen un asesoramiento. Hay comités de asesores de gestión donde participa Parques Nacionales en ellos.
Luego están las áreas protegidas provinciales, y ese es el sistema de áreas naturales protegidas de la provincia de Córdoba. El administrador depende también qué categorías sean, porque justo han aparecido unas áreas protegidas muy particulares en el año 2015, que son las reservas arqueológicas, a instancias de también la participación de la Agencia Córdoba Cultura como autoridad de aplicación o como responsable de su administración, pero también esas reservas arqueológicas vienen a mencionar y hacer cumplir en sus límites lo que conllevara una categoría que sí es parte de la ley provincial, que tiene como autoridad de aplicación a la Secretaría de Ambiente de la provincia de Córdoba, que son las reservas naturales culturales. Hay algunos artículos de lo que describe esa categoría en la Ley de Áreas Naturales de Córdoba, la 69-64, que en la ley de creación de las reservas arqueológicas se menciona que deben cumplirse determinadas condiciones de ellas. Pero esas son dos áreas protegidas muy particulares, las reservas arqueológicas. El resto se divide en diferentes categorías de este sistema, ¿no? Diferentes tipos de áreas protegidas de este sistema de responsabilidad de la Autoridad de Aplicación Gubernamental en Política Pública Ambiental, que es la Secretaría de Ambiente del Gobierno Provincial. Y por lo cual tenemos parques naturales, refugios de vida silvestre, reservas naturales hídricas, naturales recreativas, naturales de fauna, naturales forestales y natural cultural. Y luego una última categoría que son las reservas de uso múltiple. También hay una categoría que es la de monumento natural en esa ley, pero en este momento no tenemos ningún sitio o ningún otro valor de conservación nominado con esa categoría de la ley, por lo cual no la menciono aquí, pero la menciono verbalmente de que esa categoría existe. Y luego están, y no va a ser menor también charlar sobre esto, el tema de la existencia de áreas protegidas municipales, es decir, así como hay entes con jurisdicción y dominio en territorio, que son los organismos nacionales, ¿no? Que tienen la responsabilidad de administración de estas áreas protegidas nacionales, está asimismo las áreas protegidas provinciales, hay jurisdicciones municipales y comunales que también tienen la capacidad de normar, de crear áreas protegidas en función de sus instrumentos de marco legal, en general ordenanzas, ¿no? Algunas veces resoluciones y algunos otros acuerdos. Las áreas protegidas municipales al año 2019-2020, que se da un punto de corte del relevamiento que estamos haciendo, detectamos 39 áreas protegidas municipales, un número realmente bastante grande, pensando de que algunos autores que han relevado áreas protegidas municipales a nivel del país mencionaban aproximadamente 50 en todo el país. Es posible que ese número subobservaba, es decir, observaba en menor cantidad lo que ocurría en Córdoba, pero es muy probable que eso también suceda en muchas provincias porque es difícil acceder a conocer quizás áreas protegidas municipales que tienen una década, 2 décadas, varios años, que en general no están publicadas en webs, en los sitios oficiales, etc. Bueno, cuesta a veces llegar a la información de la creación de un área protegida, y eso ya es un indicador de lo que puede estar sucediendo con su implementación, algo que Vicky justamente nos comentaba al comienzo, de lo cual vamos a estar hablando. Entonces las áreas protegidas municipales en Córdoba hasta el año 2020 son 39, seguramente se sumarán una decena más, probablemente un poquito menos, por lo cual es un número bastante grande y hasta incluso nos da una pauta de cómo podemos estar subobservando la existencia, ¿no? Ya son normas, son ley, por una ordenanza ya son ley esas áreas protegidas, la existencia de estas figuras y que estemos perdiendo oportunidad de realizar determinados actos de política de conservación, de protección o de uso sustentable, ¿no? De discusión del uso sustentable del patrimonio natural y cultural, de los bienes naturales comunes, en función de que muchas veces áreas protegidas municipales se invisibilizan, o sea, no están publicadas, pero es porque también muchas veces ha habido una política de no hacerse cargo de una figura que en esas el poder legislativo de un municipio creaba y el poder ejecutivo no avanzaba en su implementación, ¿no? Entonces han quedado relegadas y olvidadas muchas de estas figuras, una oportunidad muy importante de generar diversos tipos de gestión y manejo ambiental en jurisdicciones municipales o comunales. Luego vienen las privadas, no va a ser el foco tanto de esta presentación. Hasta ese año de relevamiento detectamos 16, se van a sumar varias más,
hay un enfoque que vamos a estar incorporando también en MAP, que es el de lo que ha propuesto la UICN, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que ha un poco afinado el lápiz, afinado el ojo, y dijo algunas áreas, hasta incluso provinciales, y ahí vamos a mencionar un ejemplo que todavía no mencioné, ese listado, de las áreas protegidas provinciales, o también en jurisdicciones municipales, y es mucho el caso también de áreas protegidas privadas. Son áreas protegidas en donde la voluntad de una persona que tiene dominio, un dominio privado, un lote, un predio, un campo, una propiedad, se aviene, quizás la persona entusiasmada con la conservación, interesada en la conservación del ambiente, se aviene a realizar un manejo de área protegida en su propio predio, ¿no? Y quien la administra entonces es esa persona propietaria, o la figura jurídica, una empresa, una universidad, incluso una institución educativa, puede estar una ONG, ¿no? Una organización no gubernamental, una organización de la sociedad civil, puede estar entonces manejando, administrando y gestionando un área protegida en función de su interés para la conservación. Y es muy bueno que estas áreas protegidas, como sucede con otras provincias, sean incorporadas al sistema provincial, por lo menos en modo de reconocimiento. La autoridad de aplicación provincial reconoce, o alguna autoridad también municipal reconoce la existencia de estas iniciativas privadas y las incorpora para darle más valía, para darle más visibilidad, para poder concretar acuerdos que favorezcan su gestión, que puedan recibir asesoramiento, que puedan recibir quizá financiamiento, que puedan entonces ser acompañadas para mejorar su calidad o su estándar de gestión ambiental. La UICN lo que ha hecho es incorporar una figura que se llama las OMEC, OMEC, otras medidas efectivas de conservación. Todo lo que no es un área protegida es una OMEC, porque hay áreas protegidas que en general tienen ese nombre, pero no se están manejando como tales, o quizás simplemente es un rótulo para generar quizás una atención sobre un predio que tiene uso turístico, que tiene todo un manejo, ¿no? de uso recreativo, turístico, ecoturístico, público, y que muchas veces ese rótulo puede llegar entonces a circunscribir y ayudar a visibilizar un lugar por nada, las ansias de las personas de recorrer lugares naturales y quizás reservas. Pero a veces esos predios sí hacen una conservación indirecta, secundaria, no es su objetivo principal la conservación, la protección, pero sí están ayudando a algunas medidas de manejo ambiental. No son exactamente áreas protegidas, son OMEX, eso es un poco lo que ha planteado UICN como para estarlas diferenciando. Lo que no quiere decir que sean de menor calidad esos manejos ambientales, sino tienen un manejo diferente, es un manejo diferenciado, es una gestión diferenciada. Podrían llegar a ser áreas protegidas si se estuvieran implementando determinados criterios de gestión, que es lo que vamos a hablar un poco más al final en este análisis de lo que son áreas protegidas en Córdoba. Entonces, esas áreas protegidas privadas, que algunas las estaremos analizando y viendo si serán más OMEX que áreas protegidas, es el caso también de los corredores. Los corredores, en el caso de Córdoba, son corredores biogeográficos, dos grandes corredores. Ahí me voy entonces a correr al mapa de la provincia de Córdoba. Hay un área de color marroncito muy claro acá en el oeste de Córdoba, que es el corredor biogeográfico del Chaco Árido, 1.372.000 hectáreas, una superficie inmensa, prácticamente todo el noroeste de Córdoba, más que todo el oeste de Córdoba, y un segundo corredor, ambos creados en el año 2003, el corredor biogeográfico del Caldén, aquí en el sur de la provincia, ¿no? Bosque chaqueño de llanura, el occidental, zona de quebrachos y algarrobos, orco quebrachales en los faldeos serranos, quebracho blanco en el llano y los prosopis, los algarrobos, y en el sur, como bien dice el nombre, el Caldén, ese primo del algarrobo, el Caldén, Prosopis caldeña, es uno de los principales valores de conservación en cuanto a vegetación, en cuanto a masas forestales o ecosistemas de bosque en el sur de la provincia. Estos dos corredores no son áreas protegidas en sí, ni siquiera están contemplados en la ley de áreas naturales como categorías. Son figuras que se han creado y lo que intentan es
generar algunos mecanismos de acuerdo con propietarios privados para fortalecer la aparición de nuevas áreas protegidas, quizás privadas o quizás provinciales. Desde el 2003 al presente solo se ha creado una sola, que es la que vemos acá al sur, una pequeña área de lo que es las 650.000 hectáreas del corredor del Caldén, una pequeña área de 6.500 hectáreas dentro de un campo que firma acuerdo de conservación con la Secretaría de Ambiente y se crea una reserva forestal dentro de una parte de ese campo que es Ralicó, ¿no? Se llama la Reserva Forestal Natural Ralicó. En el corredor oeste de Córdoba no hay convenios, pero bueno, se da la aparición de estas áreas protegidas que vamos a ir describiendo algunas de ellas. Un corredor es una OMEC, no es un área protegida, es otra medida efectiva de conservación, es efectiva si se la lleva y se la a cabo en el territorio, se le implementa. Vemos que si no hay ningún acuerdo firmado de conservación en el oeste de Córdoba, entonces desde el 2003, casi 20 años hasta el 2022, ya vemos de que todavía hay una deuda de su implementación, igualmente con lo que significa protección y conservación del Caldén en el sur de Córdoba. Bueno, un solo convenio estaríamos ahí todavía, debería intentarse fortalecer lo que serían esos acuerdos de conservación con propietarios privados. Y lo que vemos en el resto del mapa, lo más oscuro, será lo que ahora haremos un poco más foco y charlaremos. A la izquierda, en este verde oscuro y más claro, el Parque Nacional Pinas, tras la sierra, y hacia la derecha, en el extremo superior derecho, el Parque Nacional Ancenusa. Y vemos esos dos colores entonces en ambos casos. También vemos acá en la zona serrana de las Sierras Grandes, en la parte central prácticamente de Córdoba, vemos ese verde oscuro y un poco más claro de lo que es el Parque Nacional Condorito y la Reserva Nacional del Condorito, de Quebrada del Condorito. En cuanto entonces a estas diferencias de colores, el color más claro es lo que está bajo categoría de Reserva Nacional en dominio privado, en el caso de Ancenusa, y lo que está en un color más verde oscuro, vamos a ver un mapa luego en primer plano, es la superficie del Parque Nacional, lo que está bajo la categoría Parque Nacional. El mismo caso entonces en Tras la Sierra Pina, me pasa lo mismo, el color más oscuro, que va en una área que se extiende de este a oeste, y luego otra área que se extiende de norte a sur. Toda esa L, se podría decir, es lo que está dentro de la categoría de Parque Nacional, y el resto todavía está en definición si se va a terminar de expropiar. Todavía es dominio privado, todo lo que está en Parque Nacional es dominio fiscal, lo que está en Reserva Nacional es dominio privado, pero todavía hay perspectivas de quizás incorporarlo, porque hay que hacer toda una búsqueda de fondos y un proceso de expropiación al resto de los que son 61.000 hectáreas aproximadamente del total de las 105.000 hectáreas que tenía la estancia Pinas, ¿no? Entonces actualmente el Parque Nacional Pinas tiene 44.000 hectáreas, con una ampliación que por suerte se dio, que la verdad un hecho súper positivo, que al área primera, que es este sector en el norte, ¿no?, de lo que es la ex estancia Pinas, se había creado el parque y luego se anexan 16.000 hectáreas más hace un poco más de un año. Entonces una gestión exitosa de organizaciones que vamos a mencionar ahora no gubernamentales, fondos que vinieron de otra organización internacional y la administración de parques nacionales, ¿no? Lo que está en verde más claro sería toda la superficie ocupada por áreas protegidas provinciales, ¿no? Acá hay una referencia, este verde más claro, parques y reservas provinciales. Hay un color un poco más ocre, amarillento, que son las reservas municipales. Son casi manchitas más pequeñas, están dentro de jurisdicciones municipales, los radios municipales son reducidos, no son en general grandes extensiones, hay jurisdicción provincial, hay jurisdicción municipal. Las áreas más grandes, con mayor superficie, son las áreas protegidas de Córdoba, lo vamos a ver también en un gráfico. Y por último, en un color marrón más oscurito, están la ubicación de las dos reservas naturales de la defensa. Ascochinga, acá en este sector un poco más al norte de la ciudad de Córdoba, la ciudad de Córdoba en este recuadro, ese es el radio de la ciudad de Córdoba, y hacia el oeste, perdón, de la ciudad de Córdoba, la Reserva Natural de la Defensa, La Calera, ¿no? Incluso un poco entrando dentro del radio de la ciudad de Córdoba.
Eso sería un poco un paneo rápido de lo que es el mapa de áreas protegidas de Córdoba. Lo vamos a ver de nuevo, pero con otra herramientita. Yo voy a hacer como un barrido con esta herramientita y vamos a ver, y para poder destacar entonces lo que era previamente en el 2018 el mapa de áreas protegidas sin la creación del Parque Nacional Pinas y sin la creación del Parque Nacional Ancenusa. Entonces vemos en el oeste de Córdoba, esa es la superficie, enorme superficie que tiene la estancia Pinas y ahora Parque Nacional en parte Pinas tras la sierra, y la enorme superficie del nuevo Parque Nacional Ancenusa, que como vemos está sobre la laguna Mar Chiquita, que estaba incorporada a ese color verde más claro, ¿no? Todo hay un colorcito verde más claro que se superpone a lo que es la cota mayor del Mar de Ancenusa, de la laguna Mar Chiquita. Todo esto ya era área protegida provincial. Estamos hablando del área protegida provincial en categoría de reserva uso múltiple, de más de 1.080.000 hectáreas, inmensa, ¿no? 1.080.000 hectáreas, un área protegida provincial, en la que en este momento finalmente se crea el Parque Nacional Ancenusa, y ahí vamos a hablar un poco de por qué la importancia de este sitio, por lo cual cambia de categoría, cambia de jurisdicción y cambia de sistema. Deja de estar esa porción del área protegida dentro del sistema provincial y pasa ahora al sistema nacional, ¿no? ¿Cuál es la oportunidad de que ello suceda en función de Ancenusa, pero también la oportunidad que nos brinda la creación del Parque Nacional Pinas tras la Sierra? Eso es lo que vamos a hablar ahora, pero también recordando de que, bueno, qué sucedía con lo que significaba y significa hoy todavía la existencia de la reserva de uso múltiple Bañados del Río Dulce y Laguna Mar Chiquita, la reserva provincial, que todavía queda entonces un remanente de superficie de esa previa área protegida, queda todavía un remanente de superficie de ella, y qué es lo que involucraría en cuanto a valores de conservación y cuál sería la importancia de lo que no quizás ha sucedido hasta ahora, suceda, ¿no? En función también de esta revalorización con la aparición del Parque Nacional tras la Sierra. Vamos a hablar un poquito de Pinas, simplemente para contextualizar algo que luego lo vamos a trasladar al resto de las áreas protegidas provinciales. Lo que estamos viendo aquí, yo voy a ir un poco desplazando el mapa desde esta parte noroeste de la provincia de Córdoba. Todo lo que está, digamos, con estas manchas de colores, ¿no? Con lo que siempre decimos estos píxeles, ¿no? Estos puntitos con diferentes colores asignados, es un mapa de unidades de cobertura del suelo. Nos muestra qué es lo que un satélite está viendo en la superficie del suelo. Y lo coloreamos, lo catalogamos con diferentes colores para entender dónde hay vegetación nativa. El verde oscuro y el verde más claro son bosques, los marrones ocres son arbustales, y las zonas más rosas son zonas de arbustales halófitos, zonas de arbustales que están en suelos salinos, y luego este gris, que son las áreas de salinos. Entonces, como vemos, todas las áreas blancas están destacando donde no hay vegetación natural, y en general son zonas de ganadería intensiva, cultivo intensivo, áreas bajo riego para esas actividades productivas, por lo cual ahí se ha dado un cambio de uso del suelo, un desmonte, ¿no? Entonces esas áreas blancas que estamos viendo son los campos que han hecho un cambio de uso del suelo e intensificado el uso del ecosistema natural. Tenemos acá un área protegida que es la reserva de uso múltiple Salinas Grandes, que es por donde voy, espero que se pueda estar viendo donde desplazo el puntero del mouse. Y dentro, rodeando la reserva Salinas Grandes, rodea el refugio de vida silvestre Monte de las Barrancas. Salinas Grandes tiene aproximadamente 180.000 hectáreas, el refugio de vida silvestre Monte de las Barrancas tiene aproximadamente 8.000 hectáreas. Y es un monte elevado, un terraplén, en medio de las Salinas Grandes, un hecho natural, una curiosidad natural bastante importante. Hay un pequeño refugio de vida silvestre Paso Viejo, de 2.500 hectáreas, de bosques de quebracho blanco y algarrobo, digamos, ecosistemas del bosque chaqueño de llanura, en este área occidental u oeste de la provincia. Desplazo un poco más abajo, en toda esta línea, un verdecito más claro, tiene transparencia, no está marcado el área, pero es para que se pueda ver también qué pisa de estas áreas de vegetación, de unidades de cobertura del suelo.
todo este mapa de unidades de cobertura del suelo está siguiendo el límite del corredor biogeográfico del Chaco árido, ¿no? Y estamos mencionando un poco lo que son las áreas protegidas que están colindando, están dentro del corredor, ¿no? O están apenas solapadas, como es el caso de la Reserva Arqueológica Huazapampa, de casi 90.000 hectáreas, ¿no? Aquí se da la aparición entonces del Parque Nacional Tras la Sierra, con 44.000 hectáreas, como verán, ocupando zonas de importante bosque nativo. El verde más oscuro es un bosque nativo más denso, un bosque nativo en mejor estado de conservación, como se le dice. El verde un poco más claro es un bosque con fisonomía natural más abierta, o una fisonomía más abierta producto del uso ganadero, la extracción forestal, etc. Entonces, vamos viendo de que las áreas más oscuras son bastante pocas, las áreas un poco más claras son las que predominan. Vemos estas áreas verdes que ocupa el Parque Nacional, vemos las áreas verdes también que ocupa la Estancia Pinas, todavía de propiedad privada, en perspectiva quizás de ser reserva nacional, o la posibilidad de poder incorporar algo más de estas superficies al Parque Nacional. Ahí, pegadito abajo y en una zona de bosque de muy buen estado de conservación, tenemos el Parque Provincial Chancaní, y también una porción de esa superficie tiene una categoría de Reserva Forestal Natural Chancaní. Es el Parque y Reserva Chancaní de solo 5.000 hectáreas. No es una superficie muy grande, con lo que deberían ser, como es el caso y el buen ejemplo de Pinas, 44.000 hectáreas. Un parque debería obtener un poco más de superficie para asegurar la protección de los valores de conservación, principalmente quizás de la fauna, o quizás de algunos procesos ecosistémicos, algunos ciclos naturales, pero bueno, en cuanto a vegetación, son 5.000 hectáreas de diferentes bosques, ya sea en piedemonte de sierra o en llanura, del bosque chaqueño. Y luego llegamos a la parte sur de este corredor biogeográfico, que como verán, tiene un área importante de intervención en cuanto a todos estos usos productivos de cultivo. La existencia del Parque Nacional Pinas, en lo que vamos a ver, que es la situación de implementación de las áreas protegidas de Córdoba, viene a traer un rol súper importante. Si el corredor biogeográfico está en deuda todavía de implementarse, si hay incluso, como bien veíamos, áreas intermedias de vegetación de gran importancia, como estos bosques cerrados o bosques abiertos, formaciones de bosque chaqueño, entre medio de las áreas protegidas, sea Monte de las Barrancas Salinas, sea Paso Viejo, el Parque Pinas y el Parque Chancaní, hay áreas intermedias que hay que trabajar en la conservación de esos lugares, sea con figuras de áreas protegidas privadas, sea acompañando a los propietarios privados en algunas medidas de mejorar sus sistemas productivos, mejorar la conservación del hábitat, y de tratar entonces de que este corredor del Chaco árido cumpla su función de corredor, que es intentar conectar los ambientes naturales, dar oportunidad a las especies de fauna, de flora, de que cumplan sus ciclos reproductivos, de vida, que los servicios ecosistémicos, que los ciclos de la naturaleza puedan subsistir en la mejor estado de salud, en función, insisto, de ver toda esta escala regional, que es lo que está sucediendo, y trabajar en conservación en cuanto a tratar de que no se fragmente, no se separe, no se pierda este valor principal de conservación, que es el bosque chaqueño del oeste de Córdoba. Entonces, la existencia del Parque Nacional tracciona, es una presencia institucional de importancia. Parques Nacionales realmente asegura el funcionamiento de sus áreas protegidas desde el punto de vista logístico, con presencia de guardaparques, con infraestructura, con un área de intendencia, con equipos técnicos, que lo que van a estar trabajando no es solo en conservar esas 44.000 hectáreas, sino con una visión regional clara de no aislarse del resto de su entorno natural, su entorno cultural, y de estas figuras de conservación. Entonces, Parques Nacionales, con esa capacidad operativa y técnica, con una dirección regional centro, una oficina también que está en Córdoba, que asesora a todos los parques del centro del país, pero que está en Córdoba, y sus equipos técnicos acompañan la gestión del parque, es la oportunidad para que entonces se pueda trabajar mancomunadamente con la Secretaría de Ambiente en empezar a ver cómo también generar acuerdos de conservación en las áreas adyacentes. De hecho, desde algunas organizaciones no gubernamentales se están trabajando también en pequeños corredores biológicos que puedan conectar
este Parque Nacional Pinas con el Parque Provincial Chancani. Esa organización en particular es Fundación Biodiversidad, pero que también, si es por mencionar organizaciones gubernamentales, el rol fundamental en la creación de este parque lo ha tenido la Aves Argentinas, lo que es esta asociación civil, también, digamos, de enorme importancia, una organización centenaria en Argentina, en función de su proyecto de pensar y empezar a traccionar la creación de Encenusa, se da la oportunidad, en función de diálogos que han tenido con actores de la Universidad Nacional de Córdoba, con Ricardo Torres, a través también de la participación de Malena Schur y una cantidad de personas del cuerpo técnico de lo que es Ave Argentina. En ese momento esas personas logran empezar a revitalizar una idea que tenía décadas, que era la aparición de este Parque Nacional Pinas en el oeste de Córdoba. El proyecto tenía décadas, ¿no? Y en función de la acción, la búsqueda de fondos y el interés en la conservación de aves argentinas, se da en el 2018 la creación del Parque Nacional Pinas, a instancias también de ese proceso mayor, que era lo que finalmente, por suerte, ocurre, la creación del Parque Nacional Ancenusa. Aves Argentinas continúa su trabajo con Ancenusa. Hay otras organizaciones como Fundación Biodiversidad que están trabajando en corredores biológicos a escala local y parques nacionales ya viendo esa visión regional, más allá de lo que significa dotar de toda la infraestructura que se necesita para que funcione, y de hecho recién en este año, en julio, se dio la oportunidad ya de la apertura al público, una experiencia piloto de apertura al público, por lo cual ya se puede en el día, en función de una visita diurna, poder visitar y recorrer las áreas de uso público del Parque Nacional Pinas. Entonces eso es un gran logro, poder esa estancia privada convertirla a conservación y también convertirla a una oportunidad de conocimiento, de visita, no solo de resguardo, digamos, de la sociedad cordobesa y argentina. Y en forma similar, este análisis también lo repito y se traslada directamente a lo que es la aparición del Parque Nacional Ancenusa. Como les decía, esto ya era área protegida provincial, pero como veremos un poquito más adelante, hay unas deudas ya de bastante larga data de que funcione, se implemente y traccione medidas de política pública más decididas en lo que es conservación de un lugar que hasta incluso comparten esto de que Ancenusa está en el norte de Córdoba, Pinas está en esa zona noroeste, comparten valores de conservación. Algo que quizás no había mencionado en el caso de Pinas es que en cuestiones de valores de conservación de fauna, ese proceso tanto de estudio de parte de la Universidad Nacional de Córdoba, de Ricardo Torres y otros actores, y de tracción de lo que significa Aves Argentinas en sus procesos de creación de parques nacionales, se da la confirmación de que un pecarí que se lo creía extinto, o había pocas evidencias y trabajos más profundos para detectar la presencia del pecariqui mielero, que se lo creía extinto para la provincia de Córdoba, finalmente se confirma la presencia con fotos de trampas cámara y estudios también de registro de óseo y de comentarios de la población local. Bueno, el pecariqui mielero es uno de los grandes valores de conservación de este lugar, incluso con poblaciones de guanaco en los bordes del bosque, en estos arbustales salinos, en estos bosques secundarios, se da la aparición del guanaco en Córdoba y en el borde de la provincia de La Rioja, una población súper relictual y desconectada de lo que es el resto de la distribución no argentina nacional del guanaco, ¿no? Sea en Cuyo, sea en zonas cuyanas, sea en zonas patagónicas, esta población es muy particular, muy relictual, de poco número de individuos, de pocos grupos familiares, realmente en un contexto de extremo riesgo, de extrema amenaza a esta escala local, ¿no? Más allá de lo que significa la presencia de pecarí de collar, puma, corzuela, gato de monte, gato de pajonal, el águila coronada como una de las aves rapaces de importancia, ¿no? A nivel local. Bueno, esos serían algunos de los valores de conservación en cuanto a fauna, que los comparten en alguna medida, y por eso decía que la presencia de corzuelas, de gato del monte, gato de pajonal, del puma, se da también en esta área norte de la provincia de Córdoba, en esta área noreste, también de ecosistemas chaqueños algo más húmedos que ese Chaco árido del oeste.
y por lo cual en un momento en el año 96 se nomina esto como reserva de uso múltiple. Bañados del Río Dulce, que es esta zona que marco en el norte de la laguna, Bañados del Río Dulce. El río Dulce viene desde Tucumán, atraviesa Santiago del Estero, el río Salidulce, y toma el nombre de Dulce ya en esta parte, en la porción de Santiago del Estero, Córdoba, terminando sus aguas en el cuerpo de la laguna Mar Chiquita. Vamos a ver lo que significa el desafío de esta área protegida en función de esa mirada de lo que es la gran cuenca de la laguna Mar Chiquita. Pero en cuestiones de fauna, para después pasar a estos valores más ecosistémicos, estas miradas de gran escala regional, y este rol que viene entonces también a ayudar parques nacionales con esta creación del parque a traccionar política pública ya territorial en lo ambiental. Nada, para terminar de mencionar algunos valores de conservación, era esto de que también se ha, y esto acá, como habíamos mencionado, Aves Argentina, su rol en la creación de parques, Fundación Biodiversidad, trabajando un poco en correos locales, acá también se suma Natura Argentina, donde no solo colabora con el proceso de creación del Parque Nacional, sino que realiza determinados estudios para comprobar la presencia, la distribución de lo que son valores de conservación de fauna, entre otros posibles, y se da, en función de un trabajo también con trampas cámaras, la detección del osito lavador, o mayuato, o aguarapopé, los nombres que especie de mapache sudamericano ¿no? Se da en este lugar, y también del gato del pajonal en zonas de bañados, ¿no? Bañados que se comparten con Santiago del Estero. Entonces realmente esos valores de conservación en cuanto a fauna de mamíferos son de destacar. Se suma también el zorro de monte, una curiosidad también que aparece en la zona de bañados, se suma el lobito de río, la corzuela, comadreja colorada, coipo, y como ya habíamos mencionado, esto del puma, gato de monte, yaburundí, gato del pajonal, y el aguaraguazú, que es otro zorro, un cánido realmente atípico, ¿no? De patas más largas, de mucho más estilizado, mucho más alto, coloración negra en las patas, típico habitante de zonas de bañado, de humedales, típico de observar en humedales como puede ser Iberá, como puede ser Iberá en el sentido de trabajo que se están haciendo de restauración, o los humedales de Santiago del Estero, de Santa Fe. Bueno, también está presente en Córdoba y es uno de los valores de conservación fundamentales por ser especies de riesgo de mamíferos en Córdoba. Pero se suma aquí que este gran humedal, esta laguna, esta superficie que vemos de casi 500.000 hectáreas, toda esta laguna marcada en su cota más alta histórica, de casi 500.000 hectáreas, en realidad nos muestra de que realmente hay una importancia de humedal, y en ese humedal hay una importancia muy grande de lo que significa todo lo que es avifauna, ¿no? Fauna acuática de especies de aves, y fundamentalmente especies de aves que hasta incluso tienen un hábito migrador entre diferentes zonas de nuestro continente americano. Entonces, es un sitio súper importante de nidificación, de alimentación, para lo que son, que se dice, y simplemente los números son no tan estadísticos, pero para intentar ver ese grado de importancia, se mencionan 60 especies migratorias, de las cuales 42 son acuáticas, presentes en este lugar, 60 especies migratorias, de lo que sería y representaría este lugar el 36% de la bifauna total del país. Es decir, más de un tercio de las especies totales que hay en Argentina están presentes en este lugar. El 85% de las especies de ave que están en Córdoba también se pueden encontrar en este lugar. Realmente en ese sentido vemos de que hay una importancia muy grande como humedal, como cuerpo de agua, como zona de bañados de este ecosistema. 66% de todas las aves migratorias y playeras registradas en Argentina son las que también se pueden identificar aquí. Se puede destacar de todas esas especies, obviamente, las 3 especies de flamencos y parina. Parina grande, parina chica y flamenco es es un sitio de nidificación y alimentación y de poblaciones estables de las especies residentes o migratorias, ¿no? Aquí en la Mar Chiquita. Pero vamos a ir un poquito más de escala para ver cuál es el desafío de este sitio.
La reserva originalmente, la reserva provincial, con esa categoría de uso múltiple, también estaba nominada como sitio de la red hemisférica de reservas de aves playeras para todo lo que es el continente americano. Es un AICA, un área importante para la conservación de aves, una nominación que da aves argentinas. Es sitio Ramsar a nivel mundial, ¿no? Los sitios de humedales de importancia a nivel mundial por convención de los países del mundo. Este cuerpo de agua, por ser el quinto más grande de agua salada, un cuerpo de agua interna de agua salada, el quinto más grande en el mundo y el más grande de Sudamérica, reviste, ¿no?, estos grados de reconocimiento e importancia que ha tenido el lugar. Y también fue nominado como sitio prioritario de la red de humedales de Argentina, Bolivia, Chile y Perú, en lo que es la conservación de flamencos andinos. Está incorporado también en la red de lagos vivientes. Nominaciones, reconocimientos internacionales de todo tipo, que nos va hablando entonces de por qué este lugar era muy importante, y aves argentinas, Natura Internacional, un sinnúmero de actores, universidades nacionales, como es la de Córdoba, reconocían de que este lugar, más allá del nivel de implementación que tuviera la figura provincial, llenaba todas las condiciones, reunía todas las condiciones para convertirse en área protegida nacional. Este parque nacional y reserva nacional, sus límites son estos. Acá, como verán, hay una línea azul, y esto es una curiosidad muy grande, y que nos va hablando de los desafíos que tenemos en el territorio en función de nuestras actividades humanas. El límite del parque nacional, que lo vemos en línea azul, que tiene 185.000 hectáreas, como verán, tiene un trazado bastante quebrado, ¿no? El límite norte, que colinda entonces con todo el resto de este límite en color naranja, que es de la Reserva Nacional. En total son 661.000 hectáreas aproximadamente, 475.000, enorme la Reserva Nacional, 185.000, 186.000 en Parque Nacional. Pero estos límites finalmente responden a lo que en general ocurre en ecosistemas terrestres. La división de la Tierra en unidades parcelarias, catastrales, dominiales, en las diferentes titulaciones que se dan, estatales o privadas, pero en general casi que más del 90, más del 95% de nuestros territorios son áreas de dominio privado. Finalmente, lo que siempre ocurre en ecosistema terrestre, muy curiosamente ocurrió ahora en ecosistemas acuáticos. Hay parcelas catastrales que están en estas áreas que queda claro que son áreas que van teniendo pulsos de inundación, en algún momento queda territorio, terreno, espacio expuesto, sin cobertura de agua, y en otros momentos la afluencia de agua, los pulsos de inundación hacen que la laguna crezca de un área mínima, muy aproximada a lo que es esta dimensión del Parque Nacional, hasta un área máxima, que es este límite que estamos viendo en el mapa. Pero estas áreas que en algún momento sufren esa retracción del cuerpo de agua, finalmente tienen una división parcelaria, tienen un dominio privado, a pesar de que todos los cuerpos de agua son de dominio fiscal público. Y es responsabilidad de su cuidado, el normado, las restricciones de uso, corren por cuenta de los organismos gubernamentales, ¿no?, provinciales fundamentalmente. Y en este caso se dio esta rara curiosidad de que gran parte de esta área de laguna, con ese pulso de inundación y de retracción, finalmente también fue subdividida catastralmente en porciones de todo tipo, en decenas y decenas, centenas de parcelas de todo tamaño. Finalmente, entonces, el dominio privado de algunos de esos lugares terminó trazando el límite de lo que es dominio fiscal, y puede llegar a ser, y eso es ya un requerimiento por ley, de que sí o sí la categoría Parque Nacional tiene que ser implementada en áreas de dominio fiscal, ¿no?, dominio público. Para ello hay todo un proceso complejo donde, y ahí interviene, ¿no?, obviamente la voluntad política del gobierno provincial, la Secretaría de Ambiente, que crea o cede lo que es la administración de un territorio, cede la jurisdicción ambiental, ¿no?, de un territorio a una jurisdicción administrativa, que es la nacional, la cede esa responsabilidad a Administración de Parques Nacionales, y se crea dentro de los límites que no sea dominio privado, dentro de los límites que sea dominio público. Por lo cual, como no se avanzó en estar incorporando este dominio privado, o estar desafectando dominio privado sobre áreas de cuerpo de agua, finalmente queda una gran porción del área protegida dentro de categoría de Reserva Nacional,
y una porción un poco menor dentro de la categoría de parque nacional. Prácticamente el parque nacional se ubica en ecosistema acuático y es la reserva nacional la que abarca un área que ya empieza a tocar, ya vamos a ver un mapita posterior, empieza a tocar lo que es bosque chaqueño, y un área importante de lo que es área de Bañados del Río Dulce. En esta zona de Bañados del Río Dulce se da la presencia de poblaciones criollas. Hay un sinnúmero de poblaciones, y verán que de hecho acá están marcadas en este mapa de parques nacionales las escuelas, no las escuelas que van teniendo casi una referencia uno a uno de lo que son los parajes principales donde habitan pobladores, ¿no? Entonces, más allá de determinadas figuras jurídicas, empresariales que tienen determinada posición de la tierra en determinados sectores de esta Reserva Nacional, en general hay un gran territorio ubicado en esta zona norte de la Reserva Nacional, que está habitado por comunidades criollas. Comunidades que están algunas trabajando en lo que es el movimiento campesino Córdoba, otras comunidades criollas tienen otros sistemas organizativos, etc. Lo menciono porque, nada, en un momento que una figura de área protegida ocupara territorio de comunidades criollas que se dedican a la ganadería, se dedican al uso de este territorio con los fines de subsistencia, ¿no? de diferentes sistemas productivos de baja escala, también tienen todo un sistema de, bueno, poder desarrollar esa ganadería siempre en esta cuestión de estar dependiendo de dónde hay agua, y por lo cual se dan en algunos casos movimientos de ganadería, buscando lo que quizás sean los cuerpos de agua en temporada de seca, como es el río Dulce, los cursos de agua, como es el río Dulce, que les da la oportunidad de poder generar la actividad ganadera en función de poder tener agua para esa actividad. Entonces, la preocupación del movimiento campesino, de algunos actores, era a qué venía la Reserva Nacional a quizás limitar, a quizás cuestionar determinados usos, y hasta incluso también parte del borde, pero más que todo en la Reserva Provincial y fuera de ella, también hay algunas familias, algunas comunidades reconocidas en proceso de reconocimiento de identidad originaria, y por lo cual sean las comunidades locales criollas, sean estas comunidades de identidad originaria percibida actualmente, se dio también toda una conflictividad de, bueno, reclamar también la posibilidad de hacer un trabajo conjunto, trabajo que se fue dando en esta área de Bañados, con la participación de otra también entidad civil, la Asociación Civil El Cuenco, con Aves Argentinas, con Parques Nacionales, con la Secretaría de Ambiente. Se han dado diferentes procesos de trabajo con los diferentes municipios, los diferentes parajes. Pero obviamente la conflictividad estaba, los miedos, los recelos y también las preocupaciones de que realmente qué política pública se iba a implementar en estos lugares, y qué voz, ¿no?, iban a tener estas comunidades locales criollas, o van a tener estas comunidades criollas, o estos pueblos originarios en lo que es el manejo de la gestión del área protegida. Algo súper interesante, que Parques Nacionales es una de las pocas organizaciones que tiene un protocolo de consulta a pueblos originarios, comunidades locales, en función del convenio internacional de la OIT del 169 de consulta a los pueblos originarios. Eso es algo súper interesante, tiene un protocolo propio de trabajo, lo está implementando, se han estado dando actividades estas últimas semanas, y se deberán dar muchas más actividades con lo que son estos parajes de pobladores, esta población que finalmente está en el área de influencia, está en la Reserva Provincial o está dentro de la Reserva Nacional en cuanto a poblaciones criollas. A pesar, más allá de, mejor dicho, de lo que significa todo ese proceso que se tiene que dar de trabajo con las comunidades locales, pensemos también el desafío que tiene el Parque Nacional Ancenusa en cuanto al manejo ambiental. Esto que vemos allí es la cuenca del río Salidulce, la cuenca más que todo de la laguna Mar Chiquita, el río Salidulce, que viene desde Tucumán, pasa por Santiago del Estero, y como decía, llega hasta la Mar Chiquita. Es uno de los ríos, tenemos el río Suquía y el río Sanáez, que también desaguan en la Mar Chiquita. Todo esto que vemos en gris es la gran cuenca de la Mar Chiquita, son 12 millones de hectáreas. Todo lo que sucede a nivel productivo, a nivel de contaminación, termina desaguando
en la Laguna Mar Chiquita y en lo que es ahora el Parque Nacional en conjunto con la Reserva Nacional y la Reserva de Uso Múltiple. El desafío es enorme. Todo lo que sucede a nivel productivo y todo el desmanejo que pueda haber de ese sistema productivo desagua en un parque nacional. Y el río Suquía, justamente en función también de incluso lo que se está dando de amparos ambientales en función de la contaminación del río Suquía que desagua en la Mar Chiquita, es uno de los casos paradigmáticos que, bueno, en el caso de otra organización civil, el Foro Ambiental viene trabajando y detentando una interpelación importante desde lo que son estos mecanismos de amparo ambiental. Nada, yo creo que es un desafío súper importante, pero la presencia de parques nacionales le da una mayor fortaleza a lo que debería ser el proceso de discusión de política pública ambiental y la implementación de lo que es el resto de la reserva provincial, que ahora queda troquelada, pero ocupando, como vemos, una gran parte de lo que es el bañado, la zona norte de la laguna, el bañado del río Dulce dentro de la provincia de Córdoba. Quizás esperemos de que en Santiago del Estero se dé la creación también de un área protegida de gran dimensión, que pueda complementar el Parque Nacional, que pueda complementar la Reserva Provincial. Veremos qué se da. Quizás eso ayudaría en una de esas a que este terminar siendo el Parque Nacional más grande de Argentina. Probablemente veremos cómo se va dando. Para pasar a una mirada de esto de qué estamos conservando en función de lo que ya fuimos discutiendo de Pinas y Ancenusa, vamos a hacer una gran mirada de toda la provincia de Córdoba con unos últimos mapas. La idea es que en este mapa que yo corro y les muestro cuáles son las ecorregiones o regiones naturales de Córdoba, les voy a mostrar lo que es la superposición de este sistema de áreas protegidas de Córdoba, y hasta incluso ya incorporando, no es el caso de acá de que está troquelado el Parque Nacional Quebrada del Condorito, pero sí por ahora, en este análisis inicial para Córdoba, queda incorporada la superficie que hoy es Parque Nacional Ancenusa en este mapa. Vemos algo que vamos a ver en gráfico, vemos qué es lo que ocupa de los diferentes ecorregiones en cuanto a Córdoba. No las vamos a describir una a una, simplemente vamos a destacar algunas cuestiones con el gráfico y este mapa. Vemos de que un conjunto grande de áreas protegidas provinciales ocupa una gran parte de la porción de sierras grandes y algo de las sierras chicas en su sector del valle de Parabachasca, el valle de Calamuchita. Hay un sector muy grande que es ocupado por este corredor biogeográfico del Chacuario, pero que en realidad ese corredor no es un área protegida en sí misma, sino que entonces fundamentalmente estamos viendo como gran predominancia a las áreas protegidas en Salinas, ¿no? Y acá entre medio de Salinas Ambargasta y Salinas Grandes hay un refugio de vida silvestre, una reserva forestal natural que se llama de Ambargasta, y es la que estaría ocupando una porción súper interesante de bosque chaqueño del oeste de Córdoba. Pero vemos que en la llanura oriental, el bosque chaqueño entre las sierras del norte y Mar Chiquita, no hay áreas protegidas. Vemos que en las sierras del norte hay una pequeñita área protegida que es Cerro Colorado y no hay mucho más. Vemos que en todo el Espinal, lo que nos queda relictualmente de bosques o pequeños rodales de prosopis, no hay prácticamente áreas protegidas de grandes dimensiones. Lo mismo pasa con la llanura pampeana. O la Pampa. Y eso es lo que vemos en este gráfico, que es un gráfico generado en el 2020, pero que lo actualizamos con esto de ya solo mostrar la superficie que ocupan las áreas protegidas del sistema de Córdoba, sin ya la superficie que antes prácticamente era el 100% de la Laguna Mar Chiquita dentro de la Reserva Provincial, hoy es Parque Nacional, entonces solo queda una pequeña porción dentro de la laguna. Del baño del río Dulce, una pequeña porción va quedando dentro del Parque Nacional, una gran porción queda dentro de la Reserva Provincial. Salinas, entonces, como bien les estaba mencionando antes, sería uno de los grandes ecosistemas, regiones naturales que está dentro de una figura de protección, pero luego vemos valores muy bajos, por debajo del 10%, con el resto de las ecorregiones, con excepción de Sierras del Sur. Vuelvo para arriba, Sierras del Sur sería este color marrón claro,
que ocupa todos los cordones serranos y las pampas de altura, y algunos valles intermontanos de esos cordones serranos, ¿no? Son nuestras cuencas hídricas. El 70% de la población de Córdoba toma agua de aquí. Hay un casi 40% de estos cordones serranos dentro de alguna categoría de manejo provincial. Área protegida que es responsabilidad del gobierno provincial. El caso un 40% es un número interesante en cuanto a superficie. Vemos que de La Pampa hay un 0,1%, del Espinal hay un 0,1%, Sierra del Norte un 0,6%, Valle de Conlara un 0%, ¿no? Deudas entonces a observar de lo que significa incorporar de esos ecosistemas y sus valores de conservación, áreas para ser manejadas bajo alguna idea, una estrategia más de conservación de esos ecosistemas. Este mapa, que es de Charavillo, Torres y otros autores de la Universidad Nacional de Córdoba, en su versión del 2015, entra dentro de un trabajo más grande de Marcel Sack, de bases conceptuales para el ordenamiento territorial de Córdoba. Este color rojo, amarillo y verde nos muestra esta que decimos semaforización, ¿no? Los colores de un semáforo nos destacan qué es lo más importante, lo término medio, o lo que no es tan importante dentro de áreas prioritarias de conservación de vertebrados terrestres, ¿no? Nos muestran los tres colores qué es lo más importante de superficie para vertebrados terrestres, qué es lo que sigue siendo con un menor nivel de importancia en amarillo, pero en verde está marcado algo que no quiere decir que no es importante, sino que se debe hacer un manejo porque está dentro de toda una matriz de uso, ¿no? Como verán, a excepción de los corredores, estas grandes superficies que no están implementadas en lo que es sus convenios con propietarios privados, hay una gran porción de ecosistemas que son áreas de prioridad para la conservación de mamíferos, vertebrados terrestres. Vemos que incluso las áreas del Parque Nacional, ocupando más que todo ecosistema acuático o áreas de bañados, nada, el área que en lo que es el Parque Ancenusa va quedando de remanente de reserva provincial, va ocupando las áreas rojas que se dan en ese rincón de la provincia de prioridad para la conservación de valores que hemos estado mencionando al respecto de fauna. Es interesante ver cómo está quedando en esto que veíamos en el gráfico anterior por fuera, quizás zonas de humedales como es esta parte sur de la provincia de Córdoba, zonas de bañados del río Salado, del río Quinto, ecosistemas de pastizales, en una matriz agrícola inmensa, no una transformación enorme, pero con áreas de humedales, esto que está en boga actualmente en agenda, la deuda de la ley de presupuestos mínimos de protección de humedales. Bueno, se está dando en Córdoba una ausencia todavía de, más allá de la existencia de Mar Chiquita y su conversión en gran parte a Parque Nacional, la aparición, la existencia, sumar área bajo conservación, bajo protección de humedales de lo que son en la provincia de Córdoba. Pero en ecosistemas de montaña tenemos una gran superficie de importancia por fuera del sistema de áreas protegidas. Igualmente hay un 40%, eso es súper importante, es una gran superficie en ecosistemas de montaña, de cuenca hídrica de montaña. Acá vemos un gráfico que compara la superficie total de cada ecorregión en verde y en violeta esa superficie protegida que actualmente hay en áreas protegidas. Entonces vemos que hay una importante superficie relativa con respecto al total de la ecorregión de Sierras del Sur y los valles intermontanos y pampas de altura, que está dentro de áreas protegidas. Eso es una oportunidad inmensa. Estas áreas protegidas que vemos en esta zona central de Córdoba es una oportunidad de trabajo en política pública ambiental inmensa. Vemos este mapa donde resaltamos ya lo que veíamos en el mapa del corredor biogeográfico del Chacuario de Pinas. Acá vemos todo lo que es en verde, ecosistemas de bosque, en diferentes estados de conservación, más impactados, más utilizados, en diferentes niveles de degradación o en buen estado, en estas coloraciones verdes. Sistemas de pastizales en estos colores violetas y toda esta matriz agrícola en un color ocre, ¿no? Entonces en todo ese marrón ocre vemos la gran matriz agrícola productiva, donde se dan estas áreas de humedales que eran resaltadas en el mapa anterior, donde estamos teniendo entonces esa deuda de aparición de áreas protegidas. Y queda claro que estas áreas de Sierras del Sur, de la ecorregión Sierras del Sur, región natural Sierras del Sur,
que ocupan estas áreas protegidas provinciales, están ocupando áreas de inmenso valor natural y de manejo, que son los pastizales de altura, nuestras cuencas hídricas, y el bosque que en sus faldeos y zonas intermontanas se da en estas áreas. Vuelvo a insistir, está quedando por fuera una gran porción de ecosistema forestal, que acá lo resaltamos con lo que es el mapa que tiene el Ministerio de Ambiente de la Nación para toda Argentina, para Córdoba. Esto es lo que vemos, ya no en cuanto a vertebrados terrestres con ese color rojo y amarillo, sino en ecosistemas de bosque bajo categoría roja, máxima de conservación, categoría amarilla, intermedia de conservación, dentro de lo que es la Ley Nacional 26.331 y el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos en Córdoba. Vemos de que, vuelvo a insistir, hay una gran porción todavía de esos ecosistemas forestales de bosque nativo por fuera de las áreas protegidas. De hecho, la oportunidad que se da de que un corredor biogeográfico esté ocupando o áreas relictuales de Calderón en el sur, o áreas que todavía no han sido intervenidas y no tienen cambio de uso del suelo en el noroeste de Córdoba, el corredor es la oportunidad para ir trabajando en conservación en ese espacio. Ni que hablar de lo que son estas áreas serranas que no ocupan el corazón de lo que son los ecosistemas forestales o nativos de Córdoba, pero sí están ocupando una porción muy importante de cuenca hídrica con ecosistemas de bosque nativo en la provincia. Vemos de que por ser ecosistemas de humedales y acuáticos en la zona de Ancenusa, Parque Ancenusa y Reserva Bañados Río Dulce y Laguna Mar Chiquita, está por fuera todos los sectores más relictuales e importantes de conservar, están en una zona de amortiguación, una zona colindante de estas áreas protegidas, o en el borde de lo que es la reserva provincial y un pequeño borde de lo que es la reserva nacional. Lo menciono porque esas entonces son las oportunidades de trabajar en protección y conservación en esto. Por último, si estamos hablando de Córdoba y estos números de áreas protegidas, como vemos, en marrón están estas 39 áreas protegidas a nivel municipal. Es una gran cantidad, ¿no? En volumen, en este tipo de áreas protegidas, hay una gran cantidad, y 39. Al 2020 este número, al 2022 ya tenemos 5 parques nacionales, pero hay 30 áreas protegidas provinciales, aparte de las 16 privadas hasta el 2019 detectadas. Y estas áreas, estas 30 áreas protegidas, este 33% de la cantidad que hay de áreas protegidas en Córdoba de responsabilidad del gobierno provincial, ocupan la mayor parte de la superficie, ¿no? Esto es nuestra actualidad en cuanto a, con el Parque Ancenusa se disparó la superficie que está bajo responsabilidad de parques nacionales, ¿no? Aproximadamente 820.000 hectáreas, antes estaba en alrededor de 150.000 hectáreas, entonces realmente el salto es enorme. Y es la oportunidad de un salto cualitativo en política ambiental. Pero aún así, a pesar de que anteriormente se da una casi totalidad de superficie bajo administración provincial, bajo área protegida provincial, aún hoy está quedando más del 50%, el 64%, bajo área protegida provincial. Y por lo cual, desde MAP estamos enfocando mucho en ver qué está sucediendo con esas áreas protegidas, y estos son los dos últimos gráficos. Hay un gráfico que estamos viendo ahora que es un gráfico por cada área protegida provincial, si cumple o no 10 mínimos criterios. Si tiene guardaparques, si tiene presupuesto, si tiene límites claros, si hay un marco legal también claro de creación, si tiene plan de manejo, si tiene zonificación, si el presupuesto se está ejecutando, si hay equipamiento e infraestructura. Es un conjunto de criterios mínimos, le decimos lo mínimo de lo mínimo. De lo que hemos detectado en el año 2015 en naranja, 2019 en verde, es que ningún área protegida llega a cumplir 10 criterios, 10 indicadores mínimos de lo que pueden ser 60 indicadores, porque no estamos hablando de efectividad de gestión, medidas de participación ciudadana, qué tipo de manejo se está haciendo del patrimonio natural y cultural, simplemente de cuestiones administrativas de 10 puntos básicos, ninguna está llegando a cumplir lo mínimo de esos 10 puntos. Sí hay dos, el Parque Tau es una reserva natural urbana,
que hay un comanejo entre el municipio de Belleville y la Secretaría de Ambiente de la provincia, y justamente la Reserva de Bañados del Río Dulce y Laguna Mar Chiquita son los que llegan a 7 indicadores cumplidos de este nivel mínimo de implementación. Y por lo cual vemos este mapa. Vemos este mapa donde en lo que era hasta el momento el entendimiento de Mar Chiquita como área protegida provincial, está en amarillo en función de que hicimos un análisis, es decir, si llega mínimamente a 7 indicadores, estaría mínimamente cercana a estar mínimamente implementada. Cercana a estar mínimamente implementada, junto con lo que es la pequeñita área de Parque Tau, la Reserva Natural Urbana Tau, en Belleville, con 50 hectáreas, aproximadamente 50 hectáreas, sería la otra área protegida que está cercana a estar mínimamente implementada. El resto, en este rojo, en cuanto a áreas protegidas provinciales, incorporando los corredores, no estarían en el nivel mínimo de implementación. Entonces, ¿qué significa? Que no alcanzan los guardaparques o no hay guardaparques, que no hay una planificación de acciones, que no hay una inversión presupuestaria y una ejecución de la misma, que no hay equipamiento, que quizás no hay un marco legal claro, etcétera, etcétera, etcétera. Y esos son los puntos fundamentales para poder seguir observando, de ver si en estas gestiones y las futuras que se den, se van a ir concretando para que realmente estas áreas protegidas, como siempre me dicen, bueno, pero estas áreas protegidas son protegidas finalmente. Serán protegidas si se va, obviamente en los hechos, llegando a estos niveles mínimos de implementación y superándolos. Queda claro que queremos también ver qué sucede con la calidad de las medidas de gestión y manejo que se dan sobre los bienes naturales, sobre el patrimonio cultural y natural, ¿no? Patrimonio cultural, que en el caso de Mar Chiquita, en el caso del Parque Nacional, son las comunidades criollas, son sus organizaciones, son las culturas e identidades originarias, son todos los vestigios, los sitios donde nos cuentan esa historia de ocupación temprana. Entonces, los valores culturales no solo son nuestra historia y qué es lo que nos cuenta esa historia, sino también las culturas vivas que se van dando en estos territorios, sea en Mar Chiquita o sea en el resto de nuestra provincia. Y las áreas protegidas, viendo de que hay oportunidades enormes en áreas de cuencas hídricas, oportunidades enormes en donde están los ecosistemas forestales principales, quizás por lo menos del noroeste de Córdoba, con la deuda que significa que hay áreas serranas que no tienen prácticamente superficie bajo algún régimen más proactivo de política pública. Nada, hay oportunidades, hay deudas, hay toda una potencialidad de generar política pública con áreas protegidas. Si no se da esa proactividad en la gestión de estas áreas protegidas, esas áreas terminan siendo solo áreas, no terminan estando protegidas. Bien, pero un poco la larga historia que con mapas y gráficos quería contar. Me voy a desplazar hacia arriba para terminar viendo quizás el mapa de Ancenusa, ¿no? Esta oportunidad que tenemos de un parque nacional en Córdoba, un nuevo parque nacional de Córdoba con una dimensión realmente y una complejidad natural y cultural realmente súper interesante. Así que por ahora me quedo con esta imagen, sabiendo de que no le he hecho justicia absolutamente nada de lo que ha sido el proceso de trabajo, de creación, tampoco del abordaje de las conflictividades que se dan, en función, ¿no?, del trabajo de muchas organizaciones, que hasta incluso algunas seguro que no he mencionado. No sé si, ya sé que deben estar sumamente, quizás, mareados y mareadas con Bueno, la... hay mucha información. Ahí, bueno, se han ido planteando algunas preguntas en el chat, la gente no te quiso interrumpir abriendo el micrófono, pero se han ido compartiendo algunas preguntas en el chat. Acá Guido pregunta cómo ves el proyecto que actualizará el plan de manejo de la Reserva Hídrica Provincial de Achala. Bien, súper interesante que lo pregunten, bien ahí, gente súper informada, me parece excelente que estén al tanto de lo que es la Secretaría de Ambiente, viendo estas deudas que hay de llegar a los estándares mínimos de lo que es la implementación de áreas protegidas. Buscó un financiamiento en el Consejo Federal de Inversiones, lo logró, lo consiguió, y está implementando procesos de planificación para un grupo de áreas protegidas, ¿no?
Esos procesos de planificación, que es súper importante porque es discutir la política pública, tener la oportunidad de dar participación a la comunidad y discutir, diagnosticar y discutir esas posibles políticas. Estos procesos de planificación están pensados para ello. El tema es que no se conviertan solo en un documento, sino que se trasladen a una realidad concreta. Se está dando varios procesos de planificación, se están dando en Chancaní, se están dando en La Quebrada, se están dando en la reserva de Achala, se están dando también en la reserva de Cerro Colorado. ¿Cuál era particularmente el que me preguntaban, que consultaban ahí en el chat? Por Achala estamos preguntando, Por la Achala. reserva hídrica de Achala. Sí. Todos estos procesos de trabajo se están dando a partir de propuestas que presentaron las universidades, ¿no? Las universidades privadas, las universidades nacionales, Tecnológica Nacional de Córdoba, la provincial también, y se hicieron selecciones de propuestas, diferentes propuestas, y finalmente un equipo técnico de una o varias universidades en alianza están encarando esos procesos. Hay un equipo técnico de la Universidad Nacional de Córdoba que está trabajando mucho en lo que es Pampa de Achala, y digo mucho porque se están dando los talleres de trabajo a escala local, es decir, no es un trabajo en gabinete, no es un trabajo de oficina, sí hay un componente enorme, importante, de entendimiento del territorio, de recopilación de conocimiento, estos procesos están durando un año, no alcanzamos a generar nuevo conocimiento, recopilamos, y se va al territorio, y eso es lo interesante, ese trabajo, enorme trabajo que están haciendo, están yendo al territorio a empezar a generar estos talleres de trabajo, talleres de discusión, talleres de poder resumir y recopilar el conocimiento local, las percepciones, las problemáticas y conflictos que van expresando los actores que participan de estos talleres, y eso es lo que se está dando en diferentes regiones, ¿no? El equipo técnico se va trasladando a diferentes lugares. Recordemos que si es por Achala, y me voy a ir al mapa, ¿no? Si es por Achala, que la Reserva Provincial de Achala es todo esto que estoy marcando alrededor del Parque Nacional, tiene toda digamos, un área de cobertura longitudinal de norte a sur, por lo cual plantea un gradiente de situaciones de todo tipo, principalmente a nivel cultural, ¿no? Los diferentes parajes, pobladores, localidades, hábitos, cotidianeidades, sistemas productivos, se da una heterogeneidad bastante interesante. Bueno, por eso es que los talleres los van haciendo en forma regional en Pampa de Achala. Está dando un trabajo súper interesante. Algo similar se está haciendo en La Quebrada, algo similar se está haciendo en Chancaní y Cerro Colorado. Son los procesos que de a poco estamos conociendo, de a poco estamos también siendo participados en algunos momentos. Se va a dar procesos a un conjunto más de áreas protegidas que están haciendo una convocatoria ahora a otro conjunto de áreas protegidas. El desafío se va a hacer planificación para áreas protegidas que no tengan guardaparque, que no tengan presupuesto, que no tengan un marco legal claro, que no tengan lo que se necesita tener a nivel administrativo, o quizás este será el puntapié en función de todo ese diagnóstico y cuerpo de decisiones, eso de planificación, es tomar decisiones e ir a implementarlas. El proceso de planificación incorpora la acción, no es solo planificar. El proceso de planificación, los años que conlleva implementar un plan, es eso el proceso de planificación. Esperemos entonces de que sea la oportunidad para que con esta tracción que hacen los equipos de las universidades, se pueda dar entonces se puede revertir este escenario que tenemos de falta de implementación de las áreas protegidas. Buenísimo, ahí Laura está levantando la mano, no sé si Laura querés abrir el micrófono, compartir algo. Hola, ¿qué tal? Buen día. Sí, yo me quedé con la idea de compartir dos cosas. Una, que cuando pensamos, a ver, en función del título de la charla de qué conservamos, y Cristian estaba en algún momento hablando de los valores culturales, que también para protegerlos dentro de los parques nacionales, también pensar los valores culturales como los modos en las que estas comunidades campesinas, en el caso de Ancenusa, tienen para relacionarse con ese ambiente, antes de estar abarcados por un área protegida provincial en un principio y ahora enmarcados en
en el Parque Nacional o en el área de reserva nacional, y también los modos de producir, o sea, los sistemas productivos que ya tienen, donde intuimos que ahí van a empezar a aparecer los conflictos. Y otra cosa, comentar que durante el trabajo, en los años previos donde se venía pensando que el área protegida, la reserva provincial pasara a ser una reserva nacional, se hizo un trabajo muy interesante con la gente del Movimiento Campesino de Córdoba, donde ellos hacen una propuesta de generar una nueva categoría de manejo que sería una reserva campesina. Y en eso, bueno, está presentado, digamos, ante APN, y bueno, será como un desafío para empezar a pensar si no es necesario en algunos lugares generar estas nuevas categorías de protección, digamos. Eso. Sí, súper interesante, tal cual, y ahí vamos de nuevo el mapita de Ancenusa como ejemplo, y es importante lo que decís de esto de simplemente como estudio de caso es poder analizar lo que sucede en Ancenusa y que se traslada, si hablamos entonces de quiénes habitan el territorio, quiénes conviven con estos ecosistemas, quién han tenido relación ancestral, relación en función de sus identidades, de sus sistemas productivos, su cotidianeidad de vida. Queda claro que en todo lo que es el resto de los ecosistemas se da una variedad enorme de situaciones no culturales y sociales que, y vuelvo a insistir con el ejemplo de Ancenusa, hablar de esto que mencionas y que estuvimos un poco tratando así rápidamente de no dejar atrás, la presencia de habitantes. La presencia de habitantes que tienen una raíz y diferentes identidades culturales percibidas y ejercidas a lo largo de la historia de habitar estos lugares, queda claro que esas situaciones, sean en Ancenusa y sean quienes habitan el resto de los territorios en ecosistemas de bosque, en lo que son humedales, en lo que son los ecosistemas de montaña, en estas cuencas hídricas que mencionamos, por lo que siempre desde el sistema natural vemos como importancia de lo que es el agua como valor de conservación, queda claro que esos son valores de conservación culturales con un aspecto de cuestiones tangibles y un aspecto de cuestiones intangibles, que son todos esos sentidos que hacen a las personas que están habitando y que tienen una identidad arraigada a ese lugar, ¿no? Lo digo también porque hay momentos en que las áreas protegidas, y esos son muchos de los miedos que se dan totalmente justificados, de que hay una tradición de áreas protegidas que se ha dado décadas atrás y en algunos lugares todavía hoy se da, que es el tema de la conservación estricta choca con la presencia humana, ¿no? O determinada conservación que no es estricta igualmente choca con lo que es los sistemas de vida, de habitar y de producir en el territorio, si hablamos de nada, quienes no son una empresa que viene a maximizar una ganancia, sino quienes cotidianamente y históricamente han vivido, ¿no? en esos lugares. Entonces, hay una tradición de haber pensado las áreas protegidas con la expulsión de pueblos originarios, con la expulsión de comunidades rurales, y es de ahí, de esa tradición, de esa vieja tradición y esa vieja mirada de lo que era la creación de áreas protegidas, que se dan todos estos conflictos y estas percepciones y estas también realidades si no se dan los procesos de diálogo e incorporación de, sean las propuestas que sean, que se puedan incorporar, de nuevas tipologías de áreas protegidas que se dan mucho en Centroamérica, en México, en Colombia se está dando mucho, todas estas cuestiones de reservas campesinas, reservas indígenas, etc. Más que todo de comunidades locales, más allá de identidades originarias asumidas, percibidas y visibilizadas. Yo creo que quizás a corto plazo queda clarísimo de que por lo menos lo que la herramienta nos da como oportunidad de creación de áreas protegidas con estas tipologías, el desafío, y eso está en todas las metodologías actuales de planificación, el desafío es trabajar, asumir, abordar la conflictividad, abordar las percepciones, abordar a la comunidad, trabajar en conjunto en la toma de decisiones, en función también de que no solo son actores, si algunas veces, sino que también esos valores culturales, su presencia en el territorio, sus identidades son valores de conservación. Es el foco en lo cual tiene que trabajar estas áreas protegidas, ¿no? Obviamente, estamos hablando en el caso de Ancenusa de conflictividades tan grandes como puede llegar a ser
el riesgo y lo que ha sucedido de expulsión de esas personas, no por la creación del área protegida, sino básicamente la conflictividad que hay con los grupos empresariales, los grandes tenedores de tierra, la visión de lo que significa el desarrollo productivo con mayúscula que siempre no los sistemas actuales económicos y políticos no nos quieren traer como las soluciones. Ancenusa, el Mar Chiquito, los bañados del Río Dulce, el norte de Córdoba, es un gran ejemplo de lo que ha sido expulsión de campesinado, de pequeños productores de sus lugares de vida en función de esas luchas de poder o esos procesos de lo que es acaparar tierras y expulsar a gente que muchas veces no tiene la titulación, no tiene la posesión, han vivido históricamente en lugares donde finalmente no se ha saneado y reconocido la titularidad, la posesión de su lugar, y por lo cual están en una asimetría, una desventaja de poder enorme, actores económicos que en general van en conveniencia con los jueces de paz, quizás actores políticos locales, etcétera, y por lo cual, nada, han estado generando todos estos procesos de expulsión de estos lugares. Y en eso el movimiento campesino, y en eso diferentes organizaciones campesinas o de productores, están trabajando en lo que significa el reconocimiento, ¿no?, de esa titularidad, de esas posesiones, y que los gobiernos, y en el caso del gobierno provincial, y esto ya no es que sea de reciente cuestión, de reciente data, esto tiene larga data. Son 15, 20 años, por lo menos en estos sectores, donde se viene reclamando un proceso, se viene trabajando técnicamente, y Universidad Nacional viene acompañando al movimiento campesino, Universidad Nacional viene acompañando a las comunidades locales, tratando de generar instrumentos para visibilizar esto, y para dar también instrumentos a los gobiernos en la toma de decisiones, en lo que debe ser el reconocimiento de las posesiones y las tierras, ¿no? Esperemos que la Reserva Nacional sea entonces ahora el instrumento para poder fortalecer ese proceso de reconocimiento de tenencia de la tierra, de posesiones. Yo espero que sea así, más allá de que queda claro que habrá que tener procesos de evolución y ver, sea en las zonificaciones internas de las áreas protegidas, o sea en la creación de nuevos modelos de áreas protegidas, bueno, habrá que ver a qué se puede incorporar y evolucionar en los diferentes sistemas para incorporar quizás otras figuras de área protegida que conlleven, ¿no?, esta cuestión de autoorganización, de una mayor participación de determinadas identidades de pueblos locales, ¿no? Entonces, la obra me parece que sí, ha hecho un aporte importante. No, yo me quedo con una cosa de esto, cuando vos haces toda la exposición en relación a lo que podemos pedirle al Estado, a los estatus de protección, a los derechos de las tierras, a las agrupaciones. A mí hace unos años que me viene haciendo ruido la relación que tienen los movimientos ambientalistas o la ONG, que no vamos a poner nombres, pero digo, como que en la mirada general de esta protección de qué conservamos, aparecen por ahí todo un listado, a lo mejor de fauna, de flora, etcétera, en cuanto a qué es lo que vamos a proteger, y aparece como una amenaza las comunidades que están viviendo en el lugar y las prácticas que realizan, ¿no? Porque está todo bien, es todo muy hermoso, hasta que un campesino tiene que llevarlo el ganado hasta el Río Dulce a tomar agua, o que va a quemar una parte del territorio porque tiene que generar pasturas. Entonces está todo bien, pero en algún momento, o va a cazar fauna silvestre para consumir. Entonces por ahí me gustaría sembrar esta pregunta o esta incomodidad en quienes nos consideramos de alguna manera ambientalistas o naturalistas, como para poder empezar a observar también de una manera más integral la conservación. A mí me gusta pensar como en una conservación mutua, ¿no? En esto de... no todas las personas, los pobladores que habitan en estas partes pertenecen a movimientos campesinos o se autoperciben como campesinos, ¿no? Pero estos pobladores rurales, si querés, o el nombre que le vayamos a poner, por ahí tienen su propio estatus de conservación. Entonces una cosa es cazar, no sé,
un ñandú, que sucede, y otra cosa es salir a cazar 20. O una cosa es quemar para generar pastura y otra cosa es se me vaya el fuego y quemar. O sea, tienen un estatus de conservación que por ahí no condice con, básicamente con la mirada de parques nacionales, porque hasta que llegó Parques Nacionales es donde se enteraban que estaban adentro de una reserva. No tenían la presión de la mirada de la conservación, de esta otra mirada de conservación. Entonces por ahí me gustaría en este espacio, sobre todo por la gente que está en la charla, como plantearnos esa pregunta también, ¿no? ¿Qué mirada tenemos los que creemos que estamos conservando y cuán legítima creemos que tenemos la mirada? O sea, la mirada que yo tengo de conservación es la que va, Tal cual. ¿no? Entonces, bueno, eso. Genera ruido, era la idea. No, 100%. La interpelación es totalmente válida a absolutamente todos los sectores. Yo creo que la interpelación a parques nacionales o a los modos de trabajo en planificación de organizaciones no gubernamentales es súper válida siempre. O sea, si no nos dejamos interpelar y no tenemos oportunidad, no damos oportunidad de dialogar los conflictos que suceden con determinados pensamientos o estrategias que hay de estas políticas ambientales, no tenemos oportunidad de mejorar. O sea, hay que darse el espacio de interpelación y de discusión. Y de hecho, es el espacio que se dan las unidades académicas. En la Universidad Nacional de Córdoba no hay una homogeneidad ideológica, una homogeneidad de posiciones con respecto a lo que es construcción de política pública, modelos de desarrollo, modos de cómo analizar y repensar los territorios en función de sus prácticas productivas, de vida, etc. Hay una diversidad enorme de lo que serían las unidades académicas, que uno siempre menciona el trabajo no positivo que siempre hay, sea en la cuestión de conservación, en planificación de estrategias provinciales, o sea acompañando grupos de productores y organizaciones territoriales. Pero esa diversidad no es tan, digamos, presente en gran medida en las unidades académicas. Lo mismo pasa con parques nacionales, y el gran caso, esperemos que la gestión de la Reserva Ancenusa tenga quizás la oportunidad de pensarse y plantearse los desafíos como se lo ha pensado Lanín. Lanín es un parque, Nahuel Huapi es un parque que tiene digamos, las problemáticas, si es de pueblos originarios, si es de comunidades locales, y de controversia en políticas de conservación, tienen las historias más enormes y complejas para desarrollar. Y digo, y traigo el caso a colación de Lanín, donde hay personas de comunidades de pueblos originarios que están trabajando técnicamente dentro de la Dirección Regional Patagonia para implementar el comanejo de Lanín, y que logran un reconocimiento de un sitio sagrado para los pueblos originarios, como es el volcán Lanín, lo logran en un trabajo enorme de comanejo, de discusión, de diálogo técnico, político, normativo, para tratar de justamente incorporar a la gestión en forma explícita lo que significan los sentidos, incluso esto, ¿no? Los valores de conservación intangibles, los sentidos de que una cultura que vive dentro del área protegida le da a su territorio. Con el problema de que por esa diversidad, por esa, digamos, tensión que hay de modelos políticos, de golpe, en el día siguiente, lo que se logró con una normativa de reconocimiento a esa identidad no ligada del pueblo y el volcán, finalmente se desarticula, se desafecta, porque hay un gobernador que dice no queremos darle tierras a los pueblos originarios, en algo totalmente incomprensible, de lo que no entendió de lo que es un mecanismo de comanejo, de lo que es el patrimonio cultural, de lo que es cómo se perciben y cómo puede llegar a ser un proceso de decisión no con respeto a lo que son justamente percepciones y elecciones e identificaciones, identidades de las comunidades locales, y de lo que es incluso la potestad de un organismo como parques nacionales, teniendo estos sitios, estos territorios, el Cerro Lanín dentro del área protegida, poder brindar la oportunidad de
hacer esos procesos de trabajo en la comunidad local. Bueno, ahí está, un ejemplo, ¿no? Así como tenemos una diversidad antagonista algunas veces dentro de las unidades académicas, también se dan diferentes modelos en las políticas, en los organismos de política pública ambiental, se dan estas tensiones y estas luchas de los diferentes modelos de cómo hacer conservación y cómo hacer, y eso lo plantean hoy todas las, digamos, tendencias más actuales de planificación, cómo generar todo ese proceso de participación local para trabajar las políticas con los actores que están en el territorio. Eso es el desafío fundamental. Eso significa abordar el conflicto, eso significa trabajar con todas estas identidades, eso significa, bueno, en algún momento pensar nuevas formas, ¿no? Por ahora, yo creo que el desafío es, si se crean áreas protegidas, que sea un instrumento realmente para reconocimiento de derechos, para construcción de derechos, para mejorar no solo la salud del ecosistema natural, sino la salud de las personas que están viviendo en los territorios. Un área protegida no puede excluir cultura, no puede excluir sociedad, no puede excluir habitantes. Ese es el desafío de las áreas protegidas hoy en día, ¿no? Buenísimo, muchas gracias, Cristian. Bueno, sí, un poco la idea cuando pensamos esta invitación, este webinar, era también plantear estas inquietudes, ¿no? Propiciando miradas sobre el patrimonio, miradas mucho más integrales, ¿no? Incluyendo el patrimonio natural, pero también el patrimonio cultural, a la hora de pensar qué estamos conservando. Que bueno, excelente tu exposición. Y bueno, también, perdón, acá me están preguntando si conocés el programa de monitoreo que usaron en el área protegida de Annapurna, Nepal. Bueno, ya nos fuimos No fuimos al otro continente. hasta Nepal. No, no lo conozco en particular, son estudios de caso quizás muy puntuales de lo que quizás en un contexto, como bien decía Laura, en un contexto quizás de culturas locales, hay que ver quizás un contexto súper interesante a nivel de otro pueblo, de otro continente. No lo conozco puntualmente, pero sí es cierto de que hay tendencias, metodologías, las cuestiones de métodos concretos de monitoreo, de la gestión integral o algún ámbito en cuanto a manejo de patrimonio, los bienes naturales, quizás la gestión política o la administración de un área protegida. Hay metodologías que plantean formas no muy diferentes. Se está tendiendo a, por lo menos, entender y poder dar oportunidad, comparar esto, de que si yo conociera ese caso, poder compararlo metodológicamente con los que se están dando en continente americano, en Latinoamérica, o particularmente a escala local, argentina y provincial. Se están dando determinados estándares para poder generar primero una especie de aprendizaje lo más compartido entre diferentes equipos y situaciones territoriales, y poder dar la comparación de qué está sucediendo con diferentes áreas protegidas en el mundo. Pero queda claro de que hay una contextualización de lo que es cada territorio, cada sistema de áreas protegidas, por lo cual las metodologías se van generalmente transformando y tomando una identidad propia, ¿no? Porque no es lo mismo una metodología de monitoreo dentro de parques nacionales que la que quizás se utilizaría para el sistema provincial o para los sistemas privados, los sistemas municipales. Hay un contexto institucional, normativo, territorial, cultural, social, que sí es, y digo cultural y social, por esta cuestión de que también se monitorea mucho los mecanismos que se dan de cogestión, de participación, de consulta, y por lo cual en áreas protegidas que contienen población en el área inmediata o dentro de la misma, hace que las metodologías también pongan un foco mayor en determinar más finamente cómo se está dando esos procesos de cogestión, de participación, de consulta. Y ahí las metodologías entonces se van particularizando más el territorio. Pero bueno, no lo conozco en particular, pero hay una diversidad enorme de metodologías, intentando siempre ver aspectos fundamentales que puedan ayudar entonces a tener una lógica también de poder comparar experiencias en diferentes lugares. Buenísimo, buenísimo, Cristian. Bueno, y esta también la otra pata, digamos, de la pregunta de qué estamos conservando era no celebrar esto que mostrabas vos que era muy elocuente verlo también en los gráficos que compartías, celebrar, digamos, la creación de estos nuevos parques nacionales en la provincia de Córdoba,
digamos, con la llegada, digamos, el desembarco de parques nacionales, con toda la capacidad también de técnica que tienen, ¿no? Pero también poner en consideración lo que vos, lo traigo también como para las deudas pendientes, ¿no? Con la implementación de las áreas naturales protegidas provinciales, con grandes sectores, digamos, también de nuestra provincia que no están conservados, o que a lo mejor muchas áreas que, por ejemplo, en la ley provincial de bosque figuran como áreas rojas, que se supone cierto estatus de conservación, y sin embargo se sigue avanzando sobre las mismas, ¿no? Entonces también plantear quedarnos en celebrar, digamos, estas buenas noticias, pero también estar como atentas y atentos digamos, también en las posibilidades de incidencia desde la ciudadanía, también solicitando, digamos, que se implemente lo que se tenga que implementar, pero también defendiendo el poquito bosque que nos queda también en la provincia de Córdoba. Ahí viendo también un poco las consultas, voy a a salir y simplemente recordar la web, porque sí. Preguntaban, sí, perdón, si se podía acceder a los mapas, si se podía acceder. Exactamente. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo voy a terminar de quizás ampliar algunas cuestiones más de la presentación que hicimos hoy, esa que ahí sale con la miniatura que estuvimos viendo recién, va a quedar abierta para que la puedan consultar, pero todo este material está publicado, es parte de lo que es Plataforma MAP. Hay una web que se llama www.monitoreoáreasprotegidas, todo junto, monitoreoáreasprotegidas.net.ar. Ahí están las infografías, están los mapas, hay no solo información de los diferentes sistemas en función de estadísticas, sino también hay visores cartográficos para poder ingresar a la cartografía online, incluso también en una sección de publicaciones que podemos acceder en la parte final, al pie de la web. En esa sección de publicaciones recomendadas está publicado todos los shapes, todos los mapas, toda la información, digamos, cartográfica para poder utilizarlo en algún software de cartografía, está disponible, junto con lo que significa, los informes, la metodología que hemos utilizado, los indicadores, los criterios, los listados de áreas protegidas. Está para descargar en formato PDF, la bibliografía en diferentes formatos, sitios web para visitar, y insisto con la cuestión de, también toda esta cuestión de los listados de áreas protegidas, la información, ¿no? Básica para conocer qué es lo que existe hoy, por lo menos en el sistema nacional y en el sistema provincial, algunas infografías que rápidamente nos dan los datos, ¿no? Y todo lo cualitativo es más el informe que hemos hecho en el 2020, 2019, 2020, que ahí van a encontrar en la web el link para descargarlo. Así que entren a la web, pero también me comprometo a pasar y hacer público el vínculo para que esta presentación la puedan tener, no hay ningún problema. Buenísimo, mil gracias, Cristian. Bueno, mucha gente ahí en el chat agradecida, impecable la presentación, excelente, hay muchos agradecimientos y piropos para la presentación, así que bueno, nosotros también desde la ULA súper agradecidas por tu buena predisposición para compartir, digamos, todo el conocimiento, realmente muy enriquecedor. No sé si alguien más quiere hacer un comentario, pregunta, o si querés decir algo. Bueno, aclararles, porque había varias personas ahí consultando también, que esta charla también va a estar subida a nuestro canal de YouTube, ULA Córdoba, así que quienes ingresaron más tarde o al final no pudieron quedarse hasta el final, la van a poder ver completa ahí en nuestro canal, que también les invitamos a suscribirse, que van a poder encontrar varios webinars, talleres, charlas que también se dictan desde nuestro espacio. Cris, bueno, infinitas gracias, no sé si querés hacer algún comentario como para ir cerrando. No, nada más, yo creo que es súper interesante lo que planteaba Laura, me parece esta cuestión de, estamos pensando el diálogo en función de interpelarnos, plantearnos opciones, mirar otra forma de ver la realidad de los territorios, las políticas que se desean implementar. Insisto que esto que siempre por ahí peyorativamente se puede ver como una crítica fácil o cómoda desde aspectos de lo que es la producción de conocimiento desde la academia, desde la universidad,
o desde lo técnico, e incluso desde el activismo, estar generando siempre todo un volumen de información y una mirada crítica a lo que nos sucede, es para ir buscando posibilidad alternativa y diversidad de posibilidades y alternativas, ¿no? Estamos pensando en oportunidades, y que esas oportunidades realmente sean algo posible, algo concreto, algo tangible, y no simplemente un discurso, ¿no? Esa es un poco la mirada crítica, siempre va en función de, estamos repensándonos, estamos mirándonos, estamos reconociéndonos. La idea es tener apertura para poder criticar y criticarse, pero más que todo en función de tratar de brindar posibilidades, brindar oportunidades. En esto también desde MAP, desde ACEN, estamos trabajando en procesos de planificación, en procesos de discusión de lo que es en espacios participativos, de discusión de cómo es que se puede administrar y gestionar un área protegida. Son espacios muy complejos, se dan muchas discusiones, las decisiones tardan, las soluciones tardan, todo es muy, muy complejo. Asumimos también ese riesgo de estar siendo constantemente interpelado y estar invirtiendo el tiempo en esto que siempre es la discusión, el diálogo y la crítica. Lo estamos haciendo porque estamos proactivamente no solo haciendo una crítica, sino tratando de promover y participar en las posibles soluciones. Es para que se den algo concreto y que las áreas protegidas no terminen siendo, como siempre se dice, las reservas de papel, los parques de papel, que simplemente sea una nominación, un bonito corte de cintas de que se creó algo, pero que después no funciona, porque si no, si las cosas no funcionan en algún grado posible, no la idealidad, en algún grado posible, para eso siempre hablábamos de los criterios, los indicadores, a ver, lo mínimo, y después de lo mínimo un poco más, y después un poco más, una especie de progresión en tratar de lograr lo que necesitamos que suceda en política pública ambiental y social también. Nada más. Gracias. Gracias por la paciencia, porque sé que hablo mucho, sé que ya me conocen. Excelente, excelente. Creo que varios nos quedaríamos acá horas escuchando y discutiendo y charlando, pero bueno. Muchísimas gracias, Cristian, infinitas gracias. Muchísimas gracias a todas las personas que se sumaron. Por acá me reí el comentario, creo que es Joaquín Piedrabuena, dice: siempre un placer escuchar al maestro Schneider, gurú de las áreas protegidas. Otro gran valor, otro gran valor. Otro gran valor también. Docente también de la carrera de guardaparques. Exactamente, docente también, ahí referente también en estas temáticas. Así que bueno, muchísimas gracias a todas las personas que se sumaron, bueno, y les esperamos prontamente, seguramente por acá, nos estaremos viendo en breve. Bueno, gracias, buen día a todos y a todas. Muchísimas gracias, chau chau. Adiós.